La civilización egipcia. La civilización egipcia se formó alrededor de 4000 años antes de Cristo, luego del surgimiento de la escritura y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Se estableció a las orillas del río Nilo, en el norte del continente africano, que con sus crecidas anuales permitiría abastecer de riego los campos sembrados, la razón por la cual la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes. La civilización se estableció al noroeste del continente africano, limitando al este del Mar Rojo y el norte del Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet. Eso significa tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena, los cuales territorios de Sudán, Israel y Libia. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, región formada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después, el rey Menes dominaría el norte y unificaría la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. Origen de la ingeniería egipcia. Los primeros ingenieros fueron arquitectos especialistas en irrigación e ingenieros militares. Uno de los primeros aportes fue construir muros para proteger a las ciudades, debido a los riesgos de recibir un ataque enemigo. Es justo pensar que los antiguos arquitectos precederían a los ingenieros en la satisfacción de esta necesidad. Aportes a la ciencia. Desarrollaron su sistema propio de escritura, los jeroglíficos, con sus variantes, la escritura hierática y posteriormente la demótica. Los primeros en entrar en el estudio de la historia pueden considerarse avanzados extraordinariamente en la arquitectura. Erigieron grandes pirámides que eran tumbas para sus finados faraones, gran desarrollo en la escultura, ejemplo de ellos son las grandes estatuas de los faraones y gobernantes, gran desarrollo en la literatura, desarrollaron la mayoría de las artes, crearon esfinges que eran representaciones escultóricas de los egipcios, comenzaron a utilizar vidrio transparente. En sus principios, el primer ingeniero conocido por su nombre fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara, en Egipto, probablemente hacia 2550 millones de años antes de Cristo. Por su sabiduría y habilidad fue elevado a la categoría de Dios después de su muerte. Los egipcios construyeron algunos canales y sistemas de riego por la inundación. Sin embargo, general, el riego no era vital para la economía egipcia, pues se producía anualmente una crecida de las aguas del Nilo que regaban y depositaban sustancias ricas en nutrientes en los campos, de tal forma que no era necesaria hacer más riegos a lo largo del año. El riego se limitaba pues a pequeñas zonas del terreno donde se producían hortalizas y frutales, siendo la gran mayoría del terreno fértil dedicado a la producción de cereales, y no requerían del regadío tras la crecida. Otros aportes principales y fundamentales sería el número de la ciudad, el muro de Menfis. Los dibujos eran esenciales para el éxito de la construcción de las pirámides. Progresaron mucho en la agricultura, especialista en la construcción de catatumbas. Aportaciones matemáticas. Los egipcios tuvieron grandes aportaciones para las matemáticas, como el sistema decimal, pusieron a calcular la superficie, el volumen de las pirámides, cilindro y esfera, álgebra, en la atmósfera, el calendario solar, relojes de sol o de agua. Ingeniería mesopotámica. Otra gran cultura que floreció junto al agua se desarrolló en el norte de Irán, entre el río Tigris y Eufrates. Los griegos llamaron esta tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra, gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercio actuales provienen de tanto Irán como Egipto. Los asirios eran un pueblo guerrero y entonces, como ahora, la guerra parecía ser un catalizador de invasiones. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Ya se conocía la manufactura de hierro desde hace 7 u 8 siglos antes, pues le habían descubierto de la tribu de los chalibas, en Asia Menor. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equipo militar durante los 2000 años siguientes, hasta la invención del cañón que lo hizo obsoleta. En distintas épocas también se llamó castillet o Helépolis el dispositivo. Una mejora asiria fue agregarle ariete. Avances de la ingeniería mesopotámica. En arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. En la ciencia, el cálculo floreció en Mesopotamia mediante un sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio. Y en cuanto a tecnología, el desarrollo de la tecnología en Mesopotamia estuvo condicionado en muchos aspectos a los avances en el dominio del fuego, conseguimos mediante la mejora de la capacidad térmica de los hornos.
La rueda, utilizada en su comienzo por los alfareros, compuesta por barro y arcilla, que al momento de secarla al sol daba un aspecto sólido y resistente. Finalmente reemplazaron la arcilla por madera para la fabricación de la rueda. La arquitectura, construidas de base doble, de muros gruesos y sin aberturas, de una apariencia maciza, pesada y monótona. Los ladrillos eran unidos con cal o asfalto. También está la metalurgia. Aparecieron las primeras técnicas de forja, se destacó el cobre, que poco después se comenzó a hablar con el tamaño y los arecinos de la fábrica del bronce y relativamente fáciles de trabajar. La escritura, tablillos construidas de base de arcilla, sistema sexagesimal, utilizaba sistemas sexagesimales en base de 6, que se fundamentó en nuestro sistema hora, minuto y segundo. Dividieron el círculo de 360 grados, el número 60 es el número más pequeño, que es divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La torre de asalto fue una necesidad de quien hizo a los primeros ingenieros. La primera disciplina de ingeniería fue la ingeniería militar, se desarrolló para ayudar a satisfacer una necesidad básica de supervivencia. Eficaz para alcanzar las murallas enemigas, los ingenieros militares encargados de defender las zonas costeras y las ciudades. Los primeros ingenieros fueron arquitectos. La primera disciplina relacionada fue la ingeniería militar, la cual consistía en desarrollar la necesidad de la supervivencia. Cuando los habitantes de Mesopotamia aprendieron a arraigar sus tierras y a marullar sus ciudades, volvieron su atención a la construcción de templos. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equilibrio militar durante los 2000 años siguientes, hasta la invención del cañón, que, valga la redundancia, la volvió obsoleta. Ingeniería griega. La cultura constructiva de Egipto y Mesopotamia tuvo la continuación tanto en Grecia clásica como en Roma. La decadencia de la civilización egipcia desplazó el centro del conocimiento a la isla de Creta y después, alrededor de 1400 a.C., hacia la antigua ciudad de Micenas en Grecia. Sus sistemas de distribución de agua y regio fueron parecidos al de los egipcios, pero mejoraron los materiales y la manipulación. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso del desarrollo de las ideas ajenas que por su creatividad e inventiva. Tanto los constructores de Micenas como los egipcios manejaron en sus construcciones enormes bloques de piedra, de hasta 120 toneladas. Además, dominaron el arco falso, una técnica con la que se ganaron el puesto en la ingeniería. Este principio lo usaron en las construcciones subterráneas como tumbas, sótanos y superficies. En puentes para vías y acueductos. Esos últimos los contribuyeron con eficacia, así que los sistemas de drenaje, los griegos, Atenas y Esparta, deben mucho a los ingenieros minoicos, pues fueron más conocidos por el desarrollo intensivo de ideas prestadas que por su mismo desempeño. Una de las principales obras civiles fue la construcción de templos en Acrópolis, monte rocoso, de superficie plana que miraba a la ciudad de Atenas. Su importancia se debe a que en la edificación las vigas de mármol del cielo raso estaban estructuradas, reforzadas con hierro forjado, lo que constituye al primer uso conocido del metal como componente del diseño de un edificio. Aportes a la ingeniería. La catapulta fue inventada por los griegos para después ser mejorada por los cartagineses y romanos, siendo muy empleada en la Edad Media. El épolis era una antigua maquinaria de asedio móvil de grandes proporciones y se utilizó con gran éxito en el asedio de distintas ciudades en el período helenístico. La más célebre fue construida por Epimaco de Atenas para Demetrio I, rey de Macedonia, para situar lugares fortificados. Erastótenes de Alejandría, astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo griego, una de las figuras más eminentes del gran siglo de la ciencia griega. Una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la astronomía fue su trabajo sobre la meditación y de la Tierra. Todos estos se desarrollan por los campos del arte, la literatura, la filosofía, la lógica y la política. Ingeniería romana. La civilización de Roma fue posiblemente una de las más fructíferas y exitosas de la antigüedad. Todo el conjunto de sus avances tecnológicos, sistemas de trabajo, arte, cultura, lenguaje, arquitectura y por supuesto derecho, lo llevaron a convertirse en el pueblo que hoy conocemos y en su época en el imperio sinónimo de conquista y civilización. Naturalmente, sus avances y victorias militares marcaron una profunda e indeleble huella en la geografía y la historia de los tres continentes, Europa, Asia y África. Si se entiende a ese alto e importante número de avances tecnológicos y logros que, a lo que respecta a trabajos de orden público, los más grandes logros romanos lo encontraron en unos acueductos, vías y calzadas, cloacas, puentes, túneles, edificios públicos, tales como teatros,
anfiteatros, circos, termas, baños, fuentes, arcos de triunfo, bibliotecas, etc. Aportes de la ingeniería romana. Las calzadas. Los ingenieros construían cavando zanjas y rellenando de piedras de diferentes grosores hasta nivelar el terreno y recubriendo las últimas capas de piedras planas. Las redes de calzadas eran muy importantes en el Imperio Romano porque agilizó las comunicaciones. Los acueductos. Los romanos eran estratégicos en sus planes de conquista, pues desviaban los ríos para forzar a los situados a rendirse a la falta de agua. Fue otra forma de ingeniería. Estos canalizaban el agua desde lugares lejanos hasta la ciudad de Roma, que desembocaban en fuentes y en piletas de ciudad que se ubicaban en las esquinas de cada calle. Los puentes. Su uso y construcción fue masiva dentro de la península itálica, que a medida que avanzaba en sus conquistas surgía la necesidad de crear más puentes. Los puentes provisionales eran construidos de madera, cuando estaban en plan de conquista, y de piedra en metrópolis. La forma que usaban para construir estos puentes era la parte baja en forma de arco y encima era llano o en algunos casos con sobresalientes. Los coliseos. Uno de los más grandes triunfos de la construcción pública durante este periodo fue el Coliseo, que fue el mayor lugar de concentración pública de aquellos tiempos. En este lugar se desarrollaban las más grandes batallas entre gladiadores. El Coliseo posee las enormes medidas de 188 metros de radio mayor y 156 metros de radio menor, configurándose así una planta de forma elíptica, mientras que su altura alcanza los 57 metros. Esta antigua construcción comenzó a edificarse en el año 72 después de Cristo y fue inaugurada 6 años después durante el reinado del emperador Tito. En sus comienzos se trató de un anfiteatro enorme que acogía más de 1.900 espectadores. Monumentos conmemorativos. Los monumentos conmemorativos ceremonialmente se extendieron por todo el imperio, fueron principalmente los arcos de triunfo y las columnas. Panteón de Agipia. En el año 27 a.C., el primer panteón fue construido por Marco Vipsanio Agripa, general del emperador César Augusto en el siglo I a.C. Fue destruido por un incendio en el año 80. El edificio está concebido para unir al hombre con la divinidad, pero sobre todo con el emperador. Proclamado Dios ante los ojos del pueblo, las proporciones y estructuras del panteón son representativas de concepción religiosa romana, la morada de los dioses, la centralización, la gran variedad de cultos en Roma de la época, una arquitectura de síntesis entre el cielo y la tierra, como arriba es abajo, abajo es arriba. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y a China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. Austria e India fueron los dos centros siderúrgicos principales cuando estaba en su apogeo el Imperio Romano. Más tarde, los forjadores indios usaron lingotes de acero indio damasco para forjar las espadas damasquinas. Eran uno de los pocos aceros verdaderamente superiores. De entonces, durante unos 2 siglos más tarde, la capital mundial de la ciencia fue Jundishapur, India. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. La distancia de un extremo a otro del muro era de aproximadamente 2.240 kilómetros, sin embargo, hay más de 4.080 kilómetros de muro en total. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior, a lo largo de esta parte con un camino pavimentado. Aportes de la ingeniería oriental. Químicos chinos descubrieron la pólvora. Durante un tiempo el nuevo invento no tuvo aplicaciones militares, sino hasta que se usaba para fabricar fuegos artificiales. Durante el siglo XVI fueron los europeos quienes utilizaron la pólvora en las armas de fuego y los chinos también desarrollaron máquinas de engranaje, brújulas, mecanismos de escape para los relojes. La Gran Muralla China fue una de las más grandes realizaciones chinas. Los chinos fueron los primeros constructores de puentes, con características únicas. Algunos de sus puentes más antiguos fueron la de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú, y China ha tenido canales desde hace millones de años. Junho, o Gran Canal, tiene 1.920 kilómetros y corre desde Tintín hasta Hangzhou. Su construcción requirió de 1.000 años. De igual manera, también se puede encontrar el sistema numérico indio o conjunto de glifos, signos grabados. Ingeniería europea. Los últimos siglos de Europa medieval experimentaron un brusco cambio en el número de inventos, tecnologías e innovaciones, que proporcionaron un salto hacia la Edad Moderna.
En 1492, con el descubrimiento de América, con todo, la mayoría de estos desarrollos eran importaciones de otros países, como China o la India, a través de las redes comerciales. Ese es el caso de la pólvora, que había sido usada por los chinos mucho antes que los europeos. Así pues, esas tecnologías medievales no fueron tan importantes por sus hallazgos como por su uso. Fue el refinamiento y su aplicación al poder económico, en el caso de la pólvora, fueron los europeos los que la desarrollaron para su uso militar. El término ingeniero fue conocido a principios del 1400 y como la mayoría de los ingenieros bien conocidos del Renacimiento, era ingeniero militar y civil. Al igual que el arquitecto, el artista, uno de los aportes fue el dibujo y la perspectiva. Aportes de la ingeniería europea. Reloj mecánico. Un avance decisivo en la Edad Media del tiempo fue la invención de relojes mecánicos, cuyos primeros modelos, datados en 1290, fueron los accionados por pesas, suspendidas de un hilo cuyo extremo opuesto se arrollaba alrededor de un eje, el cual hacían girar en su descenso. Gafas. La invención de las gafas se atribuye a dos monjes franciscanos, Alejandro de la Espina y Roger Bacon, quienes hacia la mitad del siglo XIII comunicaron el secreto de la fabricación de los lentes. Gracias al descubrimiento, los frailes de más edad podían continuar con sus labores, aunque tuviesen problemas de visión debido a la vejez. Papel moneda. La historia del papel moneda se remonta al siglo VII en China. Los comerciantes hacían uso de sus documentos en el que constaba una promesa de pago, muy parecido al pagaré actual. Un profesional en ingeniería de sistemas y computación es un profesional global, referente en temas de tecnología y ciencias para la solución de problemas reales. Es un ente transversal capaz de apoyar diversos procesos en los que respecta el área de ingeniería y matemáticas aplicadas. Es un ser capaz de proponer soluciones a problemas en pequeña y gran escala. Su formación le permite también ser líder de temas tecnológicos y científicos. La tarea habitual en las que participan ingenieros informáticos incluye recibir software y firmware para microcontroladores integrados, crear chips, crear sensores analógicos, crear placas de circuitos de señal mixta o diseñar sistemas operativos. Los ingenieros informáticos también son aptos para la investigación de robótica, que depende en gran medida del uso de sistemas digitales para controlar y monitorear sistemas electrónicos como motores o comunicaciones y sensores.